Increíble. ¿Alguna vez has imaginado que un profeta de Dios se casara con una prostituta? Esto no es una fábula, ni una novela dramática exagerada. Es una historia real, escrita con fuerza en las páginas del Antiguo Testamento. Una historia tan brutalmente humana como divina. El protagonista, Oseas, un hombre de fe inquebrantable, elegido por Dios no solo para hablar, sino para vivir el mensaje más doloroso y amoroso que un profeta haya tenido que encarnar. Dios le habló directamente, no le dio palabras para repetir, le dio una instrucción para vivir. Ve y cásate con una mujer infiel, una mujer de vida fácil, y ten hijos con ella, porque así como ella no te será fiel, así tampoco mi pueblo ha sido fiel a mí. La tierra entera se ha prostituido, apartándose del Señor. ¿Puedes imaginar recibir ese mandato? No un consejo, no una visión simbólica, sino una orden literal. Vive en carne propia lo que yo siento cada vez que mi pueblo me da la espalda. Así comienza una historia que no solo desafía el entendimiento, sino que desnuda el corazón de Dios ante el mundo. Para entender esta orden tan radical, hay que conocer el contexto. En ese tiempo, Israel vivía una época de paz y prosperidad. La economía iba en ascenso. Había riquezas, estabilidad, crecimiento. Pero también había corrupción, injusticia, traición espiritual. El pueblo de Dios, embriagado por el éxito, comenzó a olvidar a quien les dio esa prosperidad. Se volcaron a los ídolos, le atribuyeron sus victorias a dioses falsos como Baal. Y como si eso fuera poco, comenzaron a practicar rituales que involucraban relaciones sexuales en templos con prostitutas sagradas, hombres y mujeres, creyendo que eso provocaría bendiciones. Un becerro de oro fue levantado en Betel, en clara violación del mandamiento de no hacer imágenes esculpidas. La idolatría no era simbólica, era física, sexual, corrupta, total. Entonces Dios, herido como un esposo traicionado, toma una decisión impactante: usar la vida de su profeta como una representación viviente de su dolor. Y Oseas, obediente, se casa con Gomer, una mujer de vida desordenada, conocida por su infidelidad. No fue una conversión romántica. No fue que él la salvó del pasado, ella continuó, incluso después del matrimonio, entregándose a otros hombres. Pero lo más impresionante es lo que Dios hace a través de esa situación. Gomer tiene hijos. Dios les pone nombres proféticos: Jezreel, que anuncia juicio; Lo Ruhama, que significa sin misericordia; y Lo Ami, que significa no mi pueblo. Cada vez que esos niños eran llamados por su nombre, recordaban que el pueblo se había alejado tanto de Dios, que Él ya no podía llamarlos suyos. A pesar de todo esto, Oseas sigue amando a Gomer. Él siente el rechazo, la vergüenza, la traición. Siente lo mismo que Dios siente. Su vida se convierte en el reflejo exacto de la relación entre Dios e Israel. Un amor que sigue buscando incluso cuando es despreciado. Un amor que no se rinde. Esto nos obliga a preguntarnos: ¿cuántas veces hemos sido Gomer? ¿Cuántas veces hemos cambiado a Dios por cosas que parecen más inmediatas, más placenteras, más fáciles? Esta historia no es solo una lección teológica, es un espejo, es un grito divino que dice: así me duele tu distancia, así me duelen tus decisiones. La historia de Oseas y Gomer no es antigua, es eterna, porque cada generación cae en los mismos errores, y cada vez Dios responde con el mismo tipo de amor: escandaloso, sacrificial, incansable. Pero esto es solo el comienzo. Gomer no cambió. Después del matrimonio volvió a su vida anterior. Oseas la había recibido en su casa, le había dado su nombre, su protección, su amor, pero eso no fue suficiente para ella.
Algo dentro de Gomer la arrastraba de nuevo hacia el mundo que la consumía. Tal vez fue deseo, tal vez fue necesidad, tal vez fue esa voz que le decía que jamás sería suficiente para vivir una vida decente. Lo cierto es que se fue, abandonó a su esposo, dejó atrás a sus hijos, ni siquiera se despidió. Imagínate a Oseas, un hombre justo, profeta, caminando por las calles mientras las personas lo miraban con burla y compasión. Ahí va el hombre al que su esposa lo dejó por otros. La humillación pública, el escándalo, la risa de los vecinos. Pero él no respondió con odio, no reaccionó con venganza, solo siguió amando. Es aquí donde la historia da un giro aún más desgarrador. Gomer cae, su vida se derrumba. Lo que parecía placer se convierte en esclavitud. Lo que parecía libertad termina en cadenas. Al final es vendida como esclava. Ya no es deseada. Es rechazada incluso por quienes antes la usaban. Nadie quiere pagar un precio alto por una mujer que ya ha sido de todos. Nadie, excepto uno. Dios le habla de nuevo a Oseas y le da otra instrucción que va más allá de lo humano. Ve y cómprala, redímela, no como propiedad, no como castigo, como esposa. Ámala, recíbela, perdónala, hazlo así, porque así es como yo amo a mi pueblo. Y Oseas lo hace, la busca entre el polvo del mercado, la encuentra sucia, desnutrida, con los ojos apagados. Nadie la mira como persona, nadie la llama por su nombre, pero él sí, y paga por ella, no con oro, no con autoridad, paga con todo lo que tiene. 15 piezas de plata y un poco de cebada, todo lo que poseía, no por obligación, por amor. Imagínate esa escena, ella con la cabeza baja, esperando el golpe, el castigo, el rechazo, y en su lugar recibe una promesa: vivirás conmigo. No te entregarás a otros, no serás más esclava, y yo también seré tuyo, para siempre. Esta historia no tiene sentido si la ves solo con ojos humanos, pero en el reino de Dios es la expresión máxima del perdón. Oseas se convierte en un símbolo viviente de lo que Dios hace con nosotros. Nos encuentra rotos, vendidos, usados, descartados, y nos compra con amor. Nos llama por nuestro verdadero nombre, nos restaura. Oseas no necesitó que Gomer se lo pidiera, no esperó una disculpa, él tomó la iniciativa, porque eso es lo que hace el amor divino. No espera lo perfecto, lo transforma, no busca lo limpio, lo limpia, no se rinde ante la traición, la redime. El mensaje de esta historia es devastador y esperanzador al mismo tiempo. Devastador porque nos revela lo lejos que hemos llegado en nuestra infidelidad espiritual. Esperanzador porque nos muestra que no hay caída tan profunda que el amor de Dios no pueda alcanzar. Tal vez tú también has sentido que te alejaste demasiado, que hiciste lo imperdonable, que ya no hay vuelta atrás. Pero si Gomer fue recibida de nuevo, tú también puedes serlo. No importa el barro en tus pies. No importa cuántos te hayan usado, traicionado o rechazado, hay un Oseas que todavía te busca, que pagó un precio, que no se rindió, y su nombre es Jesús. El amor de Dios no es teórico, es personal, no es ideal, es real. Y hoy, igual que hace siglos, Él sigue diciendo: te amo, te quiero de regreso, y estoy dispuesto a pagarlo, todo por ti. El regreso de Gomer no fue fácil. Aunque Oseas la había recibido con los brazos abiertos, el peso de la culpa, la vergüenza y los recuerdos todavía la acompañaban. Dormía en una casa segura, pero su alma seguía encadenada al pasado. A veces despertaba en medio de la noche, temblando, preguntándose si realmente merecía esa segunda oportunidad. Y cada vez que lo dudaba, Oseas estaba allí, no con reproches, no con preguntas, solo con presencia, con amor silencioso que decía: estás en casa y no te dejaré,
Mientras tanto, Dios seguía hablando a través de Oseas, no solo a Gomer, sino a toda una nación que también se había perdido. Israel había cambiado a su esposo fiel por amantes pasajeros. Habían intercambiado la verdad por la mentira. Buscaban protección en alianzas extranjeras, en potencias militares, en reyes humanos. Pero Dios no estaba en esas estrategias. Él no era un Dios de conveniencia, ni una solución temporal. Era el único que los había amado desde el principio. Y ahora, como Oseas, se encontraba mirando a su pueblo desde lejos, esperando que volvieran. A través de visiones, palabras y símbolos, Dios usó a Oseas para mostrar cuán profundo era su dolor y cuán intenso era su amor. En uno de los pasajes más conmovedores, Dios dice: «Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Los tomé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Los atraje con cuerdas de amor, con lazos de ternura, como quien alza a un niño contra su mejilla». Estas no son palabras de un juez. Son las palabras de un padre herido, de un esposo traicionado, de un Dios que no quiere soltar a quienes ama. Y es que el amor de Dios no se mide por la obediencia de su pueblo. Es un amor que persiste incluso cuando no es correspondido. Pero también es un amor que duele, un amor que sufre, porque amar verdaderamente implica exponerse al rechazo. Eso fue lo que Oseas vivió. Y eso es lo que Dios vive todos los días cuando ve a sus hijos correr tras cosas que no los llenan. Muchos se preguntan por qué Dios no simplemente destruyó a Israel y empezó de nuevo. La respuesta está en la fidelidad. Él había hecho una alianza, y aunque la otra parte la había roto una y otra vez, Él se negaba a abandonarla. Porque el amor de Dios no es transaccional, es pacto. Es promesa, es eterno. Oseas entendió eso cuando volvió a mirar a Gomer, no como la mujer que lo había traicionado, sino como la esposa a la que Dios le había pedido amar sin condiciones. En su vida privada, Oseas se convirtió en testimonio viviente de que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión, una acción, una elección diaria de amar más allá del dolor. Y ese testimonio se convirtió en profecía, porque Oseas no solo hablaba de su vida, sin saberlo, estaba anunciando algo mucho más grande. Un día, ese mismo Dios que lo había llamado a amar lo imposible, descendería en forma humana, viviría entre nosotros y pagaría el precio más alto para rescatarnos. Así como Oseas compró a Gomer, Jesús compraría a la humanidad con su sangre. Así como Oseas no la obligó, sino que la invitó a quedarse, Jesús no obliga, sino que llama con ternura. En el corazón de esta historia hay una pregunta que arde. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a amar? Porque no se trata solo de lo que Dios hizo, se trata de lo que tú y yo estamos llamados a hacer. ¿Podrías perdonar una traición así? ¿Podrías seguir amando a quien te rompió? ¿Podrías mirar a los ojos a quien te falló y decir, aún así, sigo aquí? El amor de Dios no niega la herida, no finge que no dolió, pero elige transformar la herida en camino, la traición en redención, el dolor en propósito. Así fue con Israel, así fue con Gomer, y así puede ser contigo. Este no es solo un relato antiguo, es un reflejo de la historia de todos los que alguna vez se han alejado y han sido llamados de regreso. Un testimonio viviente de que el amor verdadero no se cansa, no se rinde y nunca deja de buscar. Gomer volvió a casa, pero eso no significaba que todo estaba resuelto. El perdón no borra el pasado, pero lo transforma. Día tras día, Oseas le enseñaba con acciones lo que las palabras no podían decir, que el amor puede resistir las tormentas más intensas, que el amor, cuando es verdadero, no solo restaura, también reeduca el alma rota. Y es aquí
donde lo imposible sucede. Gomer, que antes huía, ahora comienza a mirar con nuevos ojos. La ternura inagotable de Oseas comienza a tocar partes de su ser que estaban dormidas. Sus heridas no desaparecen, pero comienzan a sanar. No por obligación, sino por el milagro de ser amada más allá de toda lógica. En paralelo, Dios continúa su mensaje a Israel a través de su profeta. Les habla como un esposo que recuerda los días de noviazgo, los tiempos en el desierto cuando, aunque no tenían nada, estaban unidos. Dice, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Le devolveré sus viñas y haré que el valle de la angustia se convierta en puerta de esperanza. ¡Qué imagen tan poderosa! El mismo lugar donde lloraste puede convertirse en el lugar donde empiezas de nuevo. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Él no niega la traición, no tapa la infidelidad espiritual de su pueblo, pero en lugar de destruir, Él quiere reconstruir. En lugar de castigar, quiere restaurar. Pero para eso Israel debe regresar, y aquí hay un giro inesperado. A pesar de todo el amor, a pesar de todas las advertencias, el pueblo no escucha. Siguen en su camino de autosuficiencia, idolatría y orgullo. Y Dios, con el corazón roto, declara que no tiene otra opción que retirarse. El juicio vendrá. No porque Dios se haya cansado de amar, sino porque el amor también sabe decir basta. Oseas lo sabe y lo siente, no solo como mensajero, sino como hombre, porque ha amado a una mujer que también lo rechazó. Conoce el silencio frío, el desprecio, la mirada vacía de quien alguna vez prometió quedarse. Conoce el dolor de quien ama más de lo que el otro puede entender. Pero a pesar de todo, Oseas sigue amando, no porque sea débil, no porque sea ingenuo, sino porque ha comprendido el corazón de Dios. Un corazón que no se rinde, un corazón que puede ser traicionado 1000 veces y aún así abrirse una vez más. En este punto, la historia se vuelve profundamente personal. Ya no se trata de Israel, ya no se trata de Gomer, se trata de nosotros, de cómo hemos huido una y otra vez, de cómo hemos buscado en los brazos del mundo lo que solo se encuentra en el corazón de Dios, de cómo hemos olvidado promesas, ignorado llamados, cerrado los ojos a la verdad, pero la puerta sigue abierta. En medio de un juicio inevitable, Dios deja caer una promesa tan grande que trasciende el tiempo. Dice, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré en justicia, en amor, en misericordia, y conocerás al Señor. Esa palabra desposar no es solo un contrato, es una entrega total, es la restauración absoluta de la relación, no como era antes, sino mejor, más profunda, más verdadera, más limpia. Lo que Oseas vivió con Gomer fue el ensayo de una redención futura, un adelanto de lo que vendría siglos después, cuando otro esposo perfecto vendría a buscar a su novia infiel. Y esta vez no pagaría con plata ni cebada, pagaría con sangre, con cruz, con todo lo que tenía. Porque esa es la esencia del amor de Dios. Lo da todo, aun cuando sabe que no será valorado. Se entrega completo, aun cuando el otro puede rechazarlo. No porque no vea el riesgo, sino porque conoce el poder del amor verdadero. Y en eso, Oseas no solo fue profeta, fue profecía viviente. Un eco del amor que rescata, restaura y redime. El tiempo pasó, pero la lección no se desvaneció. Oseas, el profeta quebrantado, se convirtió en la voz que recordaba al pueblo no solo sus errores, sino también la esperanza que aún ardía en el corazón de Dios. A pesar de la rebelión de Israel, a pesar de su terquedad y su amor por los ídolos, Dios no apagó la llama. Siguió hablándoles, con advertencias, sí, pero también con promesas llenas de ternura. En medio de las acusaciones proféticas, aparece un mensaje desconcertante.
Dios dice que un día donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí mismo se les dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. La restauración no será parcial, será total. No se trata solo de perdón, se trata de pertenencia. Dios no quiere que su pueblo simplemente se porte bien, quiere que vuelvan a casa, que lo llamen Padre, que lo amen como Él siempre los ha amado. Esa declaración no se entiende sin conocer la herida, porque lo que más duele no es el castigo, es la distancia. Y lo que más anhela el corazón de Dios es reconciliación. Él no busca esclavos obedientes, busca hijos, busca una novia fiel. Busca corazones que lo amen no por miedo, sino por gratitud. Y aquí es donde volvemos a Gomer. Su historia es más que la de una mujer redimida. Es la representación viva de lo que somos todos cuando nos alejamos de Dios. Tal vez no lo hacemos con ídolos de piedra, pero sí con ídolos de ego, de ambición, de placer, de poder. A veces nuestra traición no es escandalosa, pero es constante. Le damos nuestro tiempo a todo menos a Él. Le damos nuestra devoción a lo inmediato, a lo cómodo, a lo superficial. Y sin darnos cuenta, caminamos fuera de casa. Pero el amor de Dios es terco. No se da por vencido. Él sigue esperando. Como Oseas, sigue observando desde la distancia, con el corazón sangrando, pero sin cerrar la puerta. Y cuando nos ve entre las ruinas, entre las consecuencias de nuestras decisiones, Él no nos condena, nos llama. Nos dice que aún somos suyos, que aún podemos volver. Este tipo de amor no es fácil de entender, porque no se basa en mérito, no se basa en comportamiento. Es un amor que nace de la identidad del que ama, no del valor del amado. Dios nos ama porque Él es amor, porque su naturaleza es entregar, restaurar, abrazar, y ese amor transforma. No en un día, no con una oración, pero sí con constancia, con gracia, con tiempo. Gomer no cambió de inmediato, pero el amor de Oseas sembró algo nuevo en ella, una semilla de dignidad, una esperanza que no había sentido antes. Y eso es lo que hace el amor verdadero, planta futuro donde otros solo ven pasado. A través de los capítulos más dolorosos, la historia de Oseas nos revela que Dios no teme ensuciarse por amor. No le asusta nuestra oscuridad, no le ofenden nuestras caídas. Él se acerca, Él compra, Él restaura, y lo hace no solo por compasión, sino porque ve algo en nosotros que ni siquiera nosotros podemos ver. Este mensaje no es cómodo, porque nos confronta, nos obliga a mirar nuestras propias fugas, nuestras traiciones, nuestras infidelidades, pero también nos envuelve en una esperanza profunda. No importa cuán lejos hayamos ido, todavía hay camino de regreso. La historia de Oseas y Gomer es más que un relato antiguo. Es una carta de amor escrita con lágrimas, sangre y misericordia. Una historia que nos grita, todavía eres amado, todavía puedes volver, todavía hay un lugar para ti en casa. Mientras Oseas hablaba al pueblo, muchas veces lo hacía con lágrimas en los ojos. No porque dudara del mensaje que Dios le había dado, sino porque lo había vivido en carne propia. Cada palabra de advertencia, cada frase de juicio, cada llamado al arrepentimiento estaba cargado del peso de su experiencia personal. Él sabía lo que era amar a alguien que no quiere ser amado, sabía lo que era perdonar sin que el otro pidiera perdón, sabía lo que era esperar en silencio mientras el otro corre hacia el abismo. Y aunque el pueblo de Israel ignoró sus palabras, Dios nunca dejó de hablar. A través de Oseas, Dios reveló no solo su justicia, sino también su corazón. No uno frío ni distante, sino un corazón roto. Mi corazón se conmueve dentro de mí, mi compasión se enciende, dice el Señor. Él no se complace en castigar, no disfruta en enviar consecuencias, pero como todo padre que ama,
no puede quedarse de brazos cruzados mientras sus hijos se autodestruyen. Israel, al igual que Gomer, había confundido provisión con amor. Creía que sus logros venían de otros dioses, de otras naciones, de su propio esfuerzo. Pero Dios le recuerda: fui yo quien te di el trigo, el vino y el aceite. Fui yo quien multiplicó tu plata y tu oro, y tú lo usaste para honrar a ídolos. ¿No te diste cuenta que todo lo bueno venía de mí? Me diste la espalda y adoraste las bendiciones, olvidando al dador. Esa es una advertencia que sigue vigente hoy. Cuando las cosas van bien, fácilmente creemos que no necesitamos a Dios, que nuestras habilidades, nuestros contactos, nuestras ideas son suficientes. Y solo cuando todo colapsa, cuando lo que adorábamos nos falla, es que miramos hacia arriba. Oseas nos recuerda que Dios no deja de proveer, pero tampoco permitirá que su amor sea tomado por garantizado para siempre. Hay un límite, un punto donde el juicio llega no como venganza, sino como consecuencia, y Oseas lo declara sin titubeos: vendrá un tiempo de desolación, el reino caerá, los templos serán destruidos, el pueblo será exiliado, y en ese vacío quizás recordarán al Dios que siempre los amó. Pero incluso en ese escenario oscuro, la voz de la esperanza no se apaga, porque el amor de Dios no termina con la disciplina. De hecho, muchas veces es en medio del dolor donde más claramente escuchamos su llamado. En el fondo del pozo, cuando ya no hay nada más a qué aferrarse, es cuando el alma se vuelve receptiva. Oseas, con la mirada firme y el corazón compasivo, anuncia una verdad que rompe toda lógica humana. Después del juicio vendrá la restauración. Después del castigo vendrá la reconciliación. Después del silencio volverá la voz de Dios. Yo sanaré su infidelidad, dice el Señor, los amaré de pura gracia. No hay otra religión, otro sistema de pensamiento, otro Dios que hable así. Todos piden sacrificio, todos exigen perfección, pero este Dios ama primero, ama durante, ama después. Su amor no está condicionado a nuestro comportamiento. Su fidelidad no depende de nuestra lealtad. Su gracia no se agota, y eso nos deja sin excusas, pero llenos de esperanza, porque si después de todo Israel puede ser restaurado, entonces tú también puedes. Si Gomer pudo volver, entonces tú también puedes. Si el corazón de Dios sigue latiendo por su pueblo traidor, entonces también late por ti, aun cuando sientas que no lo mereces. La historia no ha terminado, porque el amor de Dios no termina. Y mientras haya aliento, mientras haya tiempo, hay posibilidad de regreso. No importa lo lejos que hayas ido, ni las veces que hayas fallado. Hay un Oseas que no ha dejado de amarte, y su nombre, en lo eterno, es Jesús. El amor que Oseas mostró a Gomer no fue un acto aislado, fue una señal profética, una sombra del amor más grande que vendría, porque siglos después, ese amor tomaría forma humana. El Dios que usó a Oseas como símbolo se haría carne y caminaría entre nosotros con el mismo mensaje: he venido a buscar lo que se perdió, he venido a redimir, no a condenar, he venido a amar, no a rechazar. Jesús, descendiente del mismo pueblo que le dio la espalda a Dios una y otra vez, no vino a cobrar cuentas. Vino a pagar la deuda que nosotros no podíamos saldar, no con plata ni con cebada, sino con su propia vida. En la cruz, Él encarnó lo que Oseas había hecho por Gomer. Amó a una humanidad infiel, la buscó, la compró y le ofreció una nueva vida. Cada palabra que Jesús pronunció estaba impregnada del mismo corazón de Dios que habló a través de Oseas. Cuando defendió a la mujer sorprendida en adulterio, no lo hizo para justificar su pecado, sino para restaurar su dignidad.
Cuando comió con pecadores y publicanos, lo hizo para recordarles que aún eran invitados a la mesa. Cuando contó la parábola del hijo pródigo, reveló que el padre no cierra la puerta, sino que corre al encuentro del hijo que regresa. Todo apunta a una verdad que quema el alma. No importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, el amor de Dios sigue buscando corazones dispuestos a volver. Y si miras bien, verás que el patrón se repite. Una y otra vez, Dios elige a los que el mundo desprecia, a los que están rotos, a los que se sienten demasiado manchados para ser usados. Usó a una prostituta llamada Rahab para proteger a los espías en Jericó y la incluyó en la genealogía de Jesús. Recibió a una mujer samaritana con 5 maridos y una vida marcada por la vergüenza y la convirtió en evangelista. Sanó a leprosos, tocó a impuros, levantó a los que la ley había excluido, porque su amor no se detiene frente al pecado, lo atraviesa, lo confronta y lo vence. Y así como Gomer, tú también puedes pensar que es demasiado tarde, que has fallado demasiado, que ya no hay más oportunidades, pero eso es mentira, porque el mismo Dios que mandó a Oseas a buscar a su esposa es el mismo Dios que hoy te está buscando a ti, no para humillarte, sino para devolverte tu nombre, no para condenarte, sino para levantarte, no para recordarte tu pasado, sino para escribir un nuevo futuro. Y esa decisión está en tus manos. Oseas no obligó a Gomer a quedarse. Le ofreció su amor, su casa, su perdón, pero ella tuvo que aceptar, tuvo que decidir dejar atrás su antigua vida, tuvo que decir sí, y esa misma elección está frente a ti. Puedes seguir corriendo, creyendo que fuera de Dios encontrarás lo que necesitas, o puedes volver a los brazos de quien te ama desde antes de que lo supieras, volver al que nunca te ha dejado de mirar, volver al que ya pagó el precio por ti. Esta historia no es una tragedia, es una redención. No termina en dolor, termina en esperanza, pero solo si eliges escribir el final junto a Dios. La historia de Oseas y Gomer no termina con una escena dramática ni con una resolución perfecta. Termina con un suspiro, con un llamado abierto, con una esperanza que se extiende más allá del tiempo. El mensaje no se encierra en el pasado, sino que atraviesa generaciones, culturas, corazones. Porque el amor que allí se reveló no fue solo para un pueblo antiguo, sino para ti, aquí y ahora. Dios, el autor de esta historia, no ha cambiado. Su carácter sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el esposo fiel, el redentor incansable, el padre que espera, el amante del alma que no se cansa de llamar. Y nosotros, muchas veces, seguimos siendo como Gomer, olvidamos, traicionamos, huimos, pero también como ella, somos buscados, comprados, restaurados. Oseas mostró al mundo que el amor verdadero no se basa en merecimiento, sino en decisión. Que perdonar no significa justificar el pecado, sino extender gracia donde ya no hay argumentos. Que restaurar no es rehacer el pasado, sino construir un futuro nuevo. Que el amor de Dios no se rinde, no se agota, no desaparece cuando fallamos. Y ahora tú estás frente a esa misma historia. Puedes leerla como un relato antiguo o puedes vivirla como un espejo. Porque tú también has sido amado con ese mismo amor. Un amor que no te exige perfección, sino entrega. Un amor que ya pagó el precio por ti. Un amor que no se avergüenza de tu historia, sino que la redime. Dios te dice, te desposaré conmigo para siempre. No por lo que hiciste, sino a pesar de ello. No porque lo merezcas, sino porque mi amor es más fuerte que tu pecado. Te vestiré de justicia, te abrazaré con misericordia y te llamaré mío, y no estás solo. A lo largo de toda la historia, Dios ha estado restaurando vidas rotas, levantando caídos, sanando corazones heridos. Él
no trabaja con personas perfectas. Trabaja con los quebrantados, los descartados, los que ya no creen que hay oportunidad. Y allí, en ese lugar oscuro, hace florecer el milagro. Quizá tú, como Gomer, has sentido que tu vida ya no tiene retorno, que tus errores te han marcado para siempre, que el pasado pesa demasiado. Pero escúchalo bien, no hay pecado que no pueda ser perdonado. No hay camino tan torcido que Dios no pueda enderezar. No hay historia tan rota que Él no pueda reescribir. Todo lo que necesitas es volver a quien nunca se fue, volver a los brazos que ya te esperan, volver al amor que no te exige ganarlo, porque ya fue entregado. La historia de Oseas y Gomer termina con redención, no porque ella lo mereciera, sino porque Él lo decidió. Y así, la historia de la humanidad puede terminar igual, no porque lo merezcamos, sino porque Jesús ya lo decidió en la cruz. Esa cruz fue el acto final del Oseas eterno. Allí, colgado entre cielo y tierra, Jesús gritó con su vida lo que Oseas susurró con su matrimonio: te amo, te perdono, te compro, te traigo de vuelta. Y con ese acto selló para siempre la puerta abierta de regreso. Hoy es tu momento, no para ser perfecto, no para entenderlo todo, solo para volver. Porque el amor ya está listo, la mesa está servida, el hogar está abierto y el corazón de Dios, como el de Oseas, late con una sola esperanza: que regreses.